Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas. En esta programación, 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven a cada uno de nosotros. Manifiesta tu presencia, Señor. Danos sabiduría, entendimiento, discernimiento, aceptación, docilidad, capacidad y fuerza, Señor, para saber entender tus escrituras, para ser dóciles a ella, para tener la fuerza de hacer los cambios. Te rogamos, Espíritu Santo, en este momento, por cada una de las personas que están viviendo estos videos, que los están siguiendo. Te doy gracias por la perseverancia de estos que no se han perdido un solo video y han estado leyendo las Sagradas Escrituras. Te pido perdón por mis errores, por mis faltas, por a veces leer mal, a veces cortar, a veces tartamudear. Dame, Señor, la capacidad, suelta mi lengua, dame palabra y voz clara para que todos lo puedan entender, Señor. Y dame un mensaje que dar, y si no tengo nada que dar, que calle mi boca. Te ruego, Señor Jesucristo, en este momento que nos bendigas con tu presencia, que llegues a las casas de cada una de las personas o en los carros o donde quiera que lo estén escuchando, para que tengamos esa seguridad, Señor, de que todo lo que vivimos es para el bien de los que aman a Dios, por difícil e imposible que parezca lo que estemos viviendo. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos un libro nuevo. Ahora vamos a continuar con Primera de Macabeos. Este es un libro exclusivamente católico. Todos nuestros hermanos protestantes no los tienen. Así que si eres una persona no católica y estás escuchando este video, eres bienvenido de corazón, te lo digo. Pero quizás escucharás cosas que nunca has leído porque pues no está en la Biblia no católica. Vamos a continuar con Primera de Macabeos, capítulo 1. Alejandro, hijo de Filipo, rey de Macedonia, que venía del país de Quitín, reinaba en toda la Grecia. Después de haber vencido a Darío, rey de los persas, reinó en su lugar. Sostuvo numerosas batallas, se apoderó de ciudades fortificadas y dio muerte a los reyes de esas regiones. Llegó hasta los confines del mundo, amontonando riquezas de muchos países. La tierra tuvo que callarse ante él y su orgullo no tuvo límites. Reunió un ejército muy numeroso, dominó a provincias, pueblos y reyes y todos los hizo sus súbditos. Pero después de todo eso cayó enfermo y vio que se iba a morir. Entonces convocó a sus compañeros, a los que habían sido educados con él desde la infancia, y les repartió su reinado estando aún con vida. Alejandro murió después de 12 años de reinado. Sus compañeros tomaron el poder, cada cual en su sector. Luego de su muerte, todos ellos se hicieron coronar como reyes, y lo mismo hicieron sus hijos después de ellos durante los largos años. El mal fue aumentando en la tierra. De su descendencia salió aquel retoño impío, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco. Había estado primero como rehén en Roma, pero el año 130 de la realeza del griego subió al trono. Fue entonces cuando surgieron en Israel unos renegados que arrastraron con muchos consigo. Reconciliémonos con las naciones que nos rodean, pues desde que nos separamos de ellos nos han ocurrido muchas desgracias. Esta sugerencia tuvo buena acogida. Alguna persona de nuestro pueblo fueron a ver al rey, quien los autorizó para que siguieran las costumbres de los paganos. Construyeron en Jerusalén un gimnasio, tal como lo hacían los paganos. Se repusieron los prepucios y renegaron de la alianza santa para engañarse al mismo carro que los paganos. Se vendieron para hacer el mal. Cuando Antíoco creyó que tenía ya el reino en sus manos, quiso también reinar en Egipto y ser así el soberano de los dos reinos.
invadió Egipto con un poderoso ejército, con carros, elefantes, caballería y muchos barcos. Atacó a Ptolomeo, rey de Egipto, quien no opuso resistencia y emprendió la fuga. Muchos de sus hombres cayeron muertos. Antíoco se apoderó de las fortalezas de Egipto y arrasó con todas las riquezas del país. Después de haber vencido a Egipto, tomó el camino de regreso. El año 143 fue entonces cuando se abalanzó sobre Israel y sobre Jerusalén con un poderoso ejército. Lleno de orgullo, Antíoco entró en el santuario y sacó el altar de oro, el candelabro en el que brilla la luz con todos sus accesorios, la mesa y las vasijas para las ofrendas, las copas, los incendiarios de oro, el velo, las coronas. Arrancó todas las placas de oro que adornaban la fachada del templo. Juntó todo el oro y la plata, objetos preciosos y todos los tesoros escondidos que pudo descubrir, y se fue a su país llevándoselo todo. Derramó mucha sangre e hizo declaraciones injuriosas contra Dios. Todos los pueblos de Israel están de duelo. Los jefes y los ancianos gimen. Las muchachas y los jóvenes están macilentos y las mujeres han perdido su belleza. Las canciones de boda se han cambiado en lamentaciones y la recién casada está de duelo en su pieza. La tierra se estremece al ver quiénes la ocupan, y toda la casa de Jacob está cubierta de vergüenza. 2 años después, el rey envió a un jefe a las ciudades de Judá, quien llegó a Jerusalén con un poderoso ejército. Engañó a los habitantes con palabras pacíficas, pero cuando hubo ganado su confianza, se lanzó por sorpresa sobre la ciudad, la castigó brutalmente y dio muerte a mucha gente de Israel. Saqueó la ciudad, la incendió, demolió sus casas y sus murallas. Sus soldados se llevaron cautivas a las mujeres y a los niños y arriaron con todo el ganado. Después reconstruyeron la ciudad de David, haciendo ahí una fortaleza con una muralla muy ancha y con poderosas torres. Dentro de la fortaleza pusieron gente sin conciencia, a renegados que se hicieron fuertes ahí. Almacenaron ahí armas y provisiones y amontonaron dentro de todo lo que habían reunido en Jerusalén. Pasó a ser una terrible amenaza. Era un peligro para el lugar santo y el enemigo amenazaba desde ahí a Israel a cada momento. Derramaron sangre inocente alrededor del santuario, profanaron el lugar santo. Los habitantes de Jerusalén huyeron y hasta se convirtió en una guardia de extranjeros. Pasó a ser una extranjera para sus hijos, y éstos la abandonaron. Su templo se convirtió en un desierto, sus fiestas se cambiaron en días de luto, sus sábados fueron burlados. Era el desprecio en vez de respeto. Era tan grande su vergüenza que su gloria de otrora, su grandeza, se dio el lugar al duelo. El rey ordenó después que todos en su imperio formasen un solo pueblo. Cada cual debía renunciar a sus propias costumbres. Todos los paganos se sometieron a las órdenes del rey e incluso en Israel muchas personas dieron buena acogida a su culto, sacrificando a los ídolos y profanando el sábado. El rey mandó mensajeros a Jerusalén y a las ciudades de Judá para que se les transmitieran sus órdenes. En adelante tenían que seguir costumbres extranjeras, acabar con los holocaustos del templo, los sacrificios y las libaciones. Había que profanar los sábados y las fiestas, ensuciar el santuario y todo lo que es santo, instalar altares, lugares de culto y templos a los ídolos, inmolar cerdos y animales impuros. Debían dejar sin circuncisión a los hijos y ensuciarse con toda clase de impurezas y profanaciones. En una palabra, tenían que olvidarse de la ley y enterrar todas sus prescripciones. El que no obedeciera las órdenes del rey debería ser condenado a muerte. Así se expresaban las cartas que envió el rey a todo su reino. Le impuso inspectores a todo el pueblo y ordenó a todas las ciudades de Judá que ofrecieran sacrificios. Mucha gente del pueblo obedecieron. Todos ellos que abandonaron a la ley hicieron el mal en el país, obligando a Israel a esconderse en refugios. El día 15 del mes de Quisleo,
el año 145, el reinado instaló la abominación de la desolación en el altar de los holocaustos y se levantaron altares en las ciudades vecinas de Judá. Se quemaba incienso en las puertas de las casas y en las plazas. Se rompían y se echaban al fuego los libros de la ley cuando se encontraba. Y si se descubría en la casa de alguien un libro de la alianza, o si alguien obedecía a la ley de Dios, se le condenaba a muerte según el decreto del rey. Mes a mes en sus ciudades se castigaba a los israelitas que eran sorprendidos contraviniendo lo dispuesto. Y el 25 de cada mes se ofrecían sacrificios en el altar instalado en el lugar del altar de los holocaustos. Según esa ley se condenó a muerte a mujeres que habían hecho circuncidar a sus hijos, junto con sus niñitos abrazados en su cuello. También eran condenados a muerte sus familiares y los que habían hecho la circuncisión. A pesar de todo eso, muchos continuaron siendo fieles en Israel y fueron lo bastante valientes como para no comer alimentos impuros. Preferían morir antes que volverse impuros con alimentos que iban en contra de la alianza santa. Y fueron ejecutados. Esto fue una gran prueba para Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis queridos hermanos, empezamos a ver una historia nueva de Israel. Por el momento se acabó su gloria, se acabó su poder. Ya no solo fueron de cautiverio, sino ahora que están obligados a adorar otros dioses. Y mientras leía, se me venía a la mente toda esta doctrinalización que estamos viendo a favor del grupo LGTB. Toda esta doctrinalización que estamos viendo a favor de los abortos. Bendito sea Dios, las leyes han cambiado un poco, pero tenemos mucho trabajo porque hay que cambiar los corazones de las personas. Cuando empezó todo lo de LGTB, todo lo de los abortos, si ustedes regresan un poco atrás y hacen memoria, el aborto empezó como una ayuda de salud. Empezó como algo bueno para aquellas mujeres que fueron violadas. Siempre usan casos extremos para tocar el corazón o el sentimiento de la gente. Para las mujeres violadas, para los niños que venían enfermos o que venían con incapacidades graves, a mujeres que estaban peligrando su vida. Entonces, con esas excusas dieron una doctrinalización del aborto y la gente cayó en las redes. Ahora podemos ver que es muy, muy duro hablar en contra del aborto, porque incluso en las páginas sociales te bloquean. A mí ya me han bloqueado 4 veces en Facebook. Incluso la última vez que revisé me tenían amenazado una vez más y me cerraban la cuenta. Entonces ahora tengo que ser más prudente cuando escribo LGTB. Sí, también aborto. Entonces, con el aborto, con el LGTB fue igual. Cuando empezaron lo de LGTB, empezaron a hablar de los momentos que fueron ellos moralmente excluidos, que entraban en depresiones, se suicidaban porque la gente los rechazaba, los trataba mal. Entonces empiezan a mostrar como un aspecto bueno. Incluso yo no sé si ustedes han meditado esto, pero son muy astutos para doctrinalizar. Ustedes pueden ver que en todas las películas, en todos los programas, en todo lo que ves en las noticias, en la tele, siempre cuando ponen una pareja de homosexuales las ponen buenas. Siempre. Yo no me ha tocado, a lo mejor sí, pero no me ha tocado ver donde se divorcian, donde se golpean, donde ellos son los malos, los superhéroes, siempre los buenos. Cuando pasan homosexuales siempre son los buenos. Nunca me ha tocado ver un homosexual malo. Todo eso es una doctrinalización que nos están dando. Pero sucede lo mismo que este rey que estaba haciendo. Cuando se gana la confianza de Israel, cuando se gana la confianza del pueblo de Jerusalén, entonces llega con toda su furia y mata, conquista, invade, quema, destruye.
Y ahora que han agarrado fuerza estas entidades, ahora que están agarrando fuerza los homosexuales o el LGTB y el aborto, ahora nos presionan, nos juzgan, nos condenan. No podemos decir nada en contra de ellos porque vienen hacia nosotros o contra nosotros. Han pasado infinidad de leyes para quitarnos autoridad como padres y poder hacer lo que se les pegue en gana con nuestros hijos. En muchos países como en Canadá, si tú estás en contra de que en la escuela les enseñan a tus hijos la doctrina LGTB, te los quitan. Literalmente el gobierno te quita la custodia de tus hijos si tú no permites que en las escuelas les enseñen los movimientos LGTB. Y en muchos otros países se están pasando leyes de este tipo. A veces la gente dice, eso es nomás para ellos. No, ellos van en contra, ellos van por todos nuestros hijos, buscan pasar todo tipo de leyes. Di algo en público en contra del aborto y ves como el mundo se te echa encima. Lo mismo que pasó con este rey. Primero llegan bien, todo bonito, todo bueno, pero ya que agarran poder, te asfixian y buscan la manera de prohibirte, de censurarte, de castigarte. Así trabaja el mal. Así entró el mal a Jerusalén, a Israel. Pero vemos que esa historia se repite ahora. ¿Cuánto católico han aceptado estas ideologías? ¿Cuánto católico ha aceptado el yoga, los horóscopos, la lectura de las cartas, el tarot, lo satánico de la muerte, porque no es santa, ese culto satánico, la astrología, y las limpias, la brujería, todo esto satánico, demónico, y sin embargo los católicos la han adoptado y muchos muy felices y se creen siendo católicos y haciendo estas idioteces. ¿Cuántos católicos en su ignorancia piensan que esta imagen, aquí está Dios, y las besan, las tallan, y le hablan ahí Diosito como si ahí estuviera? Eso solamente nos recuerda. Es una simple foto, eso es todo. Es una foto. Y por otro lado, los protestantes, sin saber, juzgan en general y nos condenan por nuestras imágenes, porque dicen que son ídolos. Entonces, vemos cómo el mal, cuando primero llega suavecito, suavecito, el protestante llega igual. Primero llegan ganándose su confianza, es lo mismo, todas las religiones son igual, quédate donde estás, yo nomás vengo a hablarte de Dios, todo está bien, nosotros respetamos, no juzgamos, pero ya que agarran poder sobre ti, ya que te tienen confundido, ya que te tienen amarrado, queman, destruyen, destrozan toda tu fe católica. Empiezan a decirte que el Papa es un anticristo, que la iglesia es una pagana, que nosotros somos idólatras. Te empiezan a que los niños no se deben de bautizar y empiezan con una agresividad que completamente te conquistan y te vas con ellos y muchas veces quedan peor porque no solamente al principio por lo menos se decían católicos, pero por lo menos no atacaban a la iglesia. Pero cuando se van de protestantes se hacen enemigos de la iglesia. Vemos cómo se repite esto de Macabeos. Mis queridos hermanos, esta batalla que tenemos es dura, está cerrada, estamos peleando contra potestades muy fuertes. Tenemos ataques por todos lados dentro de la misma iglesia, así como los mismos judíos tenían alianzas con los enemigos. Así la Iglesia Católica ahora mismo dentro de la iglesia tenemos falsos sacerdotes, falsos obispos que están promoviendo. Vemos al sacerdote James Martin que está promoviendo la agenda gay con tanta libertad, con tanta libertad. Vemos obispos los de Alemania, como tuvieron todo el orgullo gay, en los mismos altares pusieron banderas. Vemos cómo los protestantes nos atacan, los católicos tibios que no hacen nada más que hacernos daño. Vemos cómo los ateos, los satánicos, todo el mundo nos ataca por todos lados. La guerra es cerrada. ¿De qué lado quieres estar? ¿De qué lado quieres estar? Esa es la pregunta. ¿Qué tipo de católico eres?
ese que se va a dejar dominar, conquistar, o ese que está dispuesto a dar la vida por Cristo Jesús. Y la vida se da de muchas maneras, no literalmente la vida, pero la podemos dar de muchas maneras. Yo te invito a que fortalezcas tu fe, a que seas valiente y que no te dejes conquistar por los enemigos. La paz del Señor, un bendecido día.